Bueno, familia, Dios los bendiga nuevamente. En la tarde de ayer comenzamos una serie de estudios bíblicos sobre el libro de Apocalipsis. Vamos para el capítulo 2 y 3. Hoy vamos a discutir el mensaje a las 7 iglesias. Y es interesante esto y le prestamos atención porque las revelaciones de Juan comienzan con un destinatario, y ese destinatario son las 7 iglesias de Asia Menor. Nosotros le conocemos como Asia Menor en la teología bíblica, pero si usted fuera hoy a esos lugares, tendría que ir a Turquía. La región que hoy se le conoce como Turquía era la expansión territorial donde se encontraba estas 7 iglesias a las que el escritor de Apocalipsis, que está en una isla griega que se llama Patmos, le envía un mensaje que él entiende, ¿verdad? Y que lo plasma en su libro, que va destinado a estas 7 iglesias de Asia Menor, y fue enviado por Dios, ¿verdad? Una visión que él tiene de parte de Dios, donde él experimenta subir al cielo y ver estas imágenes y las comparte. Y ¿verdad? Una de las cosas que compartíamos en la tarde de ayer es que el Apocalipsis toma mucha importancia en este preciso momento porque muchos de nuestros hermanos están sintiendo cierta ansiedad por el sinnúmero de cosas que vienen ocurriendo, y se piensa, de alguna manera, la gente piensa pues que el principio de dolores, como dice la Biblia, y posiblemente el comienzo del final. Ustedes, los que estuvieron conmigo ayer, saben que yo no creo en esas cosas. No es que no crea en el Apocalipsis, no es que no crea en la segunda venida de Cristo, es que las señales se han repetido tantas veces que mi trabajo como pastor es esperar a Cristo de la misma manera que lo espero desde el primer día que me convertí, desde el primer día que vine a los pies de Él. Pero predicar estos tipos de mensajes que lo que hacen es sembrar terror, cuando la iglesia se supone que lo que tenga es esperanza, pues no van conmigo. Yo no soy ese tipo de persona, y cuando entro a la discusión del libro de Apocalipsis lo hago desde una perspectiva histórica, espiritual, vivencial, experiencial, y no necesariamente con el miedo o el terror de que llegamos al final de los tiempos, de que este virus es la marca de la bestia. Mi hermano, todo eso lo vamos a discutir. Lo que realmente significa la marca de la bestia en el libro de Apocalipsis, por qué el escritor Juan lo escribió, cuál es la percepción de él, y cómo nosotros lo podemos traducir correctamente en esta generación en la que usted y yo estamos viviendo. Por lo tanto, vamos a comenzar nuevamente. Carola, bienvenida, saludos. Emma, te queremos. Vamos a comenzar nuevamente, como les dije, con el capítulo número 2 del libro de Apocalipsis y el número 3. Vamos a leer los dos, porque vamos a introducirnos en el mensaje a las 7 iglesias y qué tiene que decirle Dios a las 7 iglesias en medio de su experiencia. Si usted es un poquito responsable, con amor se lo digo, y usted hace el análisis responsable, respetuoso, y le quita los nombres a la iglesia y le pone el nombre suyo, se va a dar cuenta pues que son amonestaciones que Dios nos podría estar dando a nosotros en el día de hoy, recomendaciones que Dios nos podría estar dando en el día de hoy, y advertencia como promesa, porque vamos a leer qué cosas estaban sucediendo bien, qué cosas estaban sucediendo mal dentro de las iglesias a las que Juan le escribe, y cuáles son las recomendaciones que Dios le da a través del profeta, y cuáles son las promesas que le hace en vías a de que si ellos toman esas recomendaciones en consideración y la llevan a cabo, pues la obediencia trae consigo una bendición. Y claro, ese fue el tema de ayer. El principio de la carta de Juan comienza enseñándonos que hay una doble bendición entre aquellos que escuchan el mensaje y obedecen a Dios, y aquellos que escuchando y obedeciendo lo comparten. Hay una doble participación en la bendición de escuchar el mensaje, entenderlo, aceptarlo, vivirlo, en pocas palabras obedecerlo, y una vez que lo obedecemos y lo entendemos y lo vivimos, compartirlo con otros. Esa es la doble bendición que se encuentra en el capítulo número 1 del libro de Apocalipsis. Hermano, mientras usted vaya conectando, se vaya saludando. Si usted tiene alguna pregunta relacionada a lo que discutimos ayer o lo que estamos discutiendo hoy, como usted no está aquí presente para levantar la mano, escríbalo por ahí, porque yo tengo la camarógrafa, la técnica, la ayudante especial, mi querida esposa Carla, que está también con su celular en la mano, llevando el conteo de los mensajes y discutiendo, va a estar compartiendo conmigo si usted tiene alguna pregunta o algún comentario que usted quiera compartir en medio de la discusión de esta noche. Para comenzar entonces, no podemos hacer otra cosa que irnos a la Biblia y comenzar a leer el estudio bíblico, especialmente el capítulo número 2 y número 3, rapidito. Lo tengo aquí en la presentación. Yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, que es mi versión preferida, pero usted puede seguir con nosotros en la versión suya allá en sus casas. Saludos a mi hermano Alberto, te queremos mucho, brother. Saludos a tu querida esposa, a tus hijos. Los extrañamos, Manny.
Espero que te sientas bien al pie del cañón, así mismo es, me gusta eso. Carola y mi hermano Juan, desde Puerto Rico, los amamos mucho, los esperamos. Mira quién está por aquí. Otra madre mira, mi madre está aquí, mi verdadera madre está aquí. Y está una segunda madre que Dios me regaló, doña Graciela Beltrán. Un besito para ti también. Mami, espérate, faltó el tuyo, que después no te me vayas a poner celosa. Zaira, Dios te bendiga, saludos a Jorge. Vamos a comenzar a leer la Biblia, hermano. Estamos en el capítulo número 2 del libro de Apocalipsis. Y la palabra del Señor dice de la siguiente forma. Lo tenemos aquí en la pantalla, pero usted lo puede seguir en la Biblia. Mi amor, Alexandra, te amo. Esa es mi sobrina, la hija de mi hermano. Te amo, mi amor. Bienvenida. Qué bueno que estás con nosotros. Y la palabra del Señor dice así: escribe esta carta al ángel de la iglesia de Éfeso. Este es el mensaje de aquel que tiene las 7 estrellas en la mano derecha, del que camina en medio de los 7 candelabros de oro. Yo sé todo lo que haces, he visto tu arduo trabajo y tu paciencia y con perseverancia. Sé que no toleras a la gente malvada, has puesto a prueba las pretensiones de esos que dicen ser apóstoles pero no lo son. Has descubierto que son mentirosos. Has sufrido por mi nombre con paciencia sin darte por vencido. Pero tengo una queja en tu contra, que no me amas a mí, ni se aman entre ustedes como al principio. ¡Wow! Mira hasta dónde has caído. Vuélvete a mí y haz las obras que hacías al principio. Pues si no te arrepientes, vendré y quitaré tu candelabro de su lugar entre las iglesias. Pero tienes esto a tu favor, dice Dios a la iglesia de Éfeso. Odian las obras malvadas de los nicolaitas al igual que yo. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. A todos los que salgan vencedores les daré del fruto del árbol de la vida que está en el paraíso. Extraordinario. Mensaje de la iglesia de Esmirna. Escribe también esta carta al ángel de la iglesia de Esmirna. Este es el mensaje de aquel que es el primero y el último, que estuvo muerto pero que ahora vive. Yo sé tu sufrimiento y tu pobreza, pero tú eres rico. Conozco la blasfemia de los que se te oponen. Dicen ser judíos, pero no lo son, porque su sinagoga le pertenece a Satanás. Uy, palabra fuerte. No tengas miedo de lo que estás a punto de sufrir, pues el diablo meterá a algunos de ustedes en la cárcel para ponerlos a prueba y sufrirán por 10 días. Pero si permaneces fiel, incluso cuando te enfrentas a la muerte, te daré la corona de vida. Todo aquel que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. Los que salgan vencedores no sufrirán daño de la segunda muerte. Ahí el ángel le pide que escriba también a la iglesia de Pérgamo y le dice: escribe esta carta al ángel de la iglesia de Pérgamo. Este es el mensaje de aquel que tiene la espada aguda de doble filo. Yo sé que vives en la ciudad donde Satanás tiene su trono. Ay, mi madre. Sin embargo, has permanecido leal a mi nombre. Te rehusaste a negarme, aun cuando mi fiel testigo, Antipas, murió como mártir en medio de ustedes, allí en la ciudad de Satanás. Pero tengo unas cuantas quejas en tu contra. Toleras a algunos de entre ustedes que mantienen la enseñanza de Balaam, quien le enseñó a la Balac cómo hacer tropezar al pueblo de Israel. Les enseñó a pecar, incitándoles a comer alimentos ofrecidos a los ídolos y a cometer pecados sexuales. De modo parecido, entre ustedes hay algunos nicolaitas que siguen esa misma enseñanza. Arrepiéntete de tu pecado, o de lo contrario vendré a ti de repente y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. A todos los que salgan vencedores le daré del maná que ha sido escondido en el cielo, y le daré cada uno una piedrita blanca, y en la piedra estará grabado un nombre nuevo que nadie comprende aparte de aquel que lo recibe. Seguimos con la iglesia de Tiatira y le dice el Señor en el verso 18: escribe esta carta al ángel de la iglesia de Tiatira. Este es el mensaje del Hijo de Dios, el que tiene los ojos como llama de fuego y los pies como bronce pulido. Yo sé que todo lo que haces, he visto tu amor, tu fe, tu servicio y tu paciencia con perseverancia. Y veo tu constante mejoría en todas estas cosas. Pero tengo una queja en tu contra, y es que permites que esa mujer, esa Jezabel que se llama a sí mismo profetiza, lleve a mis siervos por mal camino. Ella les enseña a cometer pecados sexuales, a comer alimentos ofrecidos a los ídolos. Le di tiempo para que se arrepintiera, pero ella no quiere abandonar su inmoralidad. Por lo tanto, la arrojaré en su cama de sufrimiento, y los que cometen adulterio con ella sufrirán terriblemente a menos que se arrepientan y abandonen las maldades de ella. Heriré de muerte a sus hijos, entonces todas las iglesias sabrán que yo soy el que examina los pensamientos y las intenciones de cada persona, y le daré a cada uno de ustedes lo que se merezcan.
Pero también tengo un mensaje para el resto de ustedes en Tiatira, los que no han seguido esa falsa enseñanza, verdades más profundas como ellos las llaman, que en realidad son profundidades de Satanás. No les pediré nada más, solo que retengan con firmeza lo que tienen hasta que yo venga. A todos los que salgan vencedores y me obedezcan hasta el final, le daré autoridad sobre todas las naciones. Gobernará las naciones con vara de hierro y las harán pedazos como si fueran ollas de barro. Tendrán la misma autoridad que yo recibí de mi Padre y también les daré las estrellas de la mañana. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. Seguimos con el mensaje a la iglesia de Sardis. Capítulo 3, verso 1. Escribe esta carta al ángel de la iglesia de Sardis. Este es el mensaje de aquel que tiene el Espíritu de Dios, de 7 aspectos y las 7 estrellas. Yo sé todo lo que haces y que tienes la fama de estar vivo, pero estás muerto. Despierta, fortalece lo poco que te queda, porque hasta lo que te queda está a punto de morir. Veo que tus acciones no cumplen con los requisitos de mi Dios. Vuelve a lo que escuchaste y creíste al principio y reténlo con firmeza. Arrepiéntete y regresa a mí. Si no despierta, vendré a ti de repente, cuando menos lo esperes, como lo hace un ladrón. Sin embargo, hay algunos en la iglesia de Sardis que no se han manchado la ropa con maldad. Ellos caminarán conmigo vestidos de blanco porque son dignos. Todos los que salgan vencedores serán vestidos de blanco. Nunca borraré sus nombres del libro de la vida, sino que anunciaré delante de mi Padre y de sus ángeles que ellos me pertenecen. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. Escribe esta carta a la iglesia al ángel de la iglesia de Filadelfia. Este es el mensaje de aquel que es santo y verdadero, el que tiene la llave de David. Lo que Él abre, nadie puede cerrar, y lo que Él cierra, nadie puede abrir. Yo sé todo lo que haces y te he abierto una puerta que nadie puede cerrar. Tienes poca fuerza, sin embargo has obedecido mi palabra y no negaste mi nombre. Mira a esos que pertenecen a la sinagoga de Satanás, esos mentirosos que dicen ser judíos y no lo son. Los obligaré a que vengan y se postren a tus pies. Ellos reconocerán que es a ti a quien amo. Dado que has obedecido mi mandato de perseverar, yo te protegeré del gran tiempo de prueba que vendrá sobre el mundo entero para probar a los que pertenecen a este mundo. Yo vengo pronto, aférrate a lo que tienes para que nadie te quite tu corona. A todos los que salgan vencedores los haré columnas en el templo de mi Dios y nunca tendrán que salir de allí. Yo escribiré sobre ellos el nombre de mi Dios y ellos serán ciudadanos de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén que desciende del cielo, y de mi Dios, y también escribir en ellos mi nuevo nombre. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. Escribe esta carta al ángel de la iglesia de la Odisea. Este es el mensaje de aquel que es el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la nueva creación de Dios. Yo sé todo lo que haces, que no eres frío ni caliente. Como quisiera que fueras lo uno o lo otro, pero ya que eres tibio, ni frío ni caliente, te escupiré de mi boca. Tú dices, soy rico, tengo todo lo que quiero, no necesito nada. Y no te das cuenta que eres un infeliz y un miserable, eres pobre, ciego y estás desnudo. Así que te aconsejo que de mí compres oro, un oro purificado por fuego, y entonces serás rico. Compra también ropas blancas de mí, así no tendrás vergüenza por tu desnudez. Y compra ungüento para tus ojos, para que así puedas ver. Yo corrijo y disciplino a todos los que amo, por lo tanto, sé diligente y arrepiéntete de tu indiferencia. Mira, yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaremos juntos como amigos. Todos los que salgan vencedores se sentarán conmigo en mi trono, tal como yo salí vencedor y me senté con mi Padre en su trono. Todo el que tenga oídos debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él le dice a las iglesias. Hasta aquí la lectura de la palabra del Señor, los primeros 2 capítulos, el capítulo número 2 y el capítulo 3 del libro de Apocalipsis, donde vamos a introducir la discusión de la noche de hoy, que es el mensaje a las iglesias por parte de Dios a través del profeta en la carta de Revelación. Si nosotros miramos con detenimiento en medio de esta presentación, que espero que en la noche de hoy se esté viendo bien. Saludos a Robert. Saludos, Robert. Salúdame a tu querida esposa, a Maylin. Tenemos aquí a Madeline Morales.
Iris Margarita, Dios te bendiga, bienvenidos a todos. Esperemos que se queden con nosotros en el estudio bíblico de esta noche. Como vemos aquí en la presentación, vamos a ver que tenemos el mensaje a 7 iglesias en particular, como compartimos en unos momentos anteriores. Estas 7 iglesias están en la región de Asia Menor, como dice la Sagrada Escritura, pero que para nosotros comprenden el territorio hoy de lo que sería Turquía, ¿verdad? Al norte de África, básicamente al este de Grecia. Muchas de estas iglesias estaban en el borde occidental de la comunidad de Asia Menor, o de lo que nosotros conoceríamos hoy por Turquía. Serían punta de lanza de encuentro con las comunidades griegas y con comunidades más al norte, con Mesopotamia, Filipo, donde hay una iglesia que también se fundó por esa área, Galacia, todas esas regiones al norte de lo que sería la Asia Menor. Pues todas estas iglesias son punta de lanza para esos lugares donde se predicaba la palabra. Ahora, ¿qué es extremadamente importante la discusión que vamos a tener esta noche? Y yo quiero que usted entienda que en el primer siglo se dio un movimiento de lo que se le conocía como predicadores itinerantes y de lo que se conocía como cartas pastorales o cartas hacia las iglesias. Si usted y yo miramos con detenimiento, voy a tratar de hacer esto de una manera sencilla. Yo sé que mi esposa como quiera me va a regañar porque no se va a ver bien. Pero si usted ve los libros de la Biblia, especialmente el Nuevo Testamento, que comienza aquí en el Evangelio según San Mateo, y seguimos buscando hasta el libro de los Hechos, comenzamos con la primera carta a la iglesia en Roma, y de ahí hacia adelante nosotros vamos a ver un sinnúmero de cartas que están escritas a diferentes iglesias. Roma, 2 cartas a Corinto, realmente fueron 5 cartas, pero nosotros tenemos 3 entre estas 2, eso en otro momento se lo voy a explicar. A la iglesia que está en Galacia, a una de las iglesias que aparece en Apocalipsis, que es la iglesia de Éfeso, a la iglesia de Filipo. Filipo es una ciudad muy grande al norte de Grecia que fue fundada por el padre Alejandro Magno, por eso se llama Filipo, porque él era Felipe. Colosa, la iglesia de Colosa, la iglesia de Tesalónica tiene 2 cartas aquí, y si usted y yo miramos con detenimiento nos vamos a dar cuenta que estas son las cartas a las iglesias, y de ahí comenzamos con lo que se conoce como las cartas pastorales, donde el apóstol Pablo le escribe a sus discípulos Timoteo, le escribe a Tito y a Filemón. Y ahí en adelante nosotros vamos a ver las cartas apostólicas, que son las después de los hebreos, Santiago, Pedro, Juan, Judas y por último las revelaciones. Ok, volvemos. Entre estas iglesias se daba una dinámica de lo que se conoce como la predicación itinerante y el compartir o el tramitar de estas cartas pastorales y de estas cartas a la iglesia. Le explico. De todas las cartas que se le escribieron a las iglesias de Asia Menor y que Pablo tiene básicamente autoría en la mayoría de las cartas a las iglesias de Asia Menor, por ejemplo, las cartas de fe dirigidas a la iglesia en Éfeso, la carta a los Efesios, se encontró en la iglesia de la Odisea. Y así sucesivamente, las cartas que se escribieron a la iglesia de Tesalónica se encontraron en la iglesia de Pérgamo, Esmirna, porque no se retenían. Estas cartas, una vez que se recibían, a través de los copistas, se copiaban, valga la redundancia, y se distribuían en el resto de las iglesias para que todo el mundo recibiera el mismo mensaje que recibió la iglesia de Corinto, que recibió la iglesia de Galacia, y así se compartía lo que se conocía como la itinerancia de las cartas pastorales o las cartas a las iglesias. Así sucesivamente. También tenemos ejemplos en las Sagradas Escrituras, especialmente en el Nuevo Testamento, después del libro de los Hechos, que después de que Pablo funda todas estas iglesias, porque Pablo fundó la mayoría de estas iglesias, y las que no fundó Pablo las fundaron discípulos de Pablo, haciendo la obra misionera justamente después de él. Después de que Pablo funda todas esas iglesias o sus discípulos, comienza lo que se conoce como un proceso de itinerancia pastoral, en las que muchos de los discípulos de Pablo, y les voy a mencionar nombres, Tito, Timoteo, que lo encontramos en la Biblia en 3 cartas diferentes, Onésimo, que lo encontramos en la carta a Filemón, que es una carta de un solo capítulo. Esa carta que Pablo le escribe a Filemón es un tratado para tratar de, valga la redundancia, para tratar de eximir a Onésimo, que era un esclavo de Filemón, de sus deberes con Filemón en su casa, para que fuera utensilio como para Pablo para predicar en las iglesias itinerantemente.
Y vamos a encontrar en las Sagradas Escrituras que en cierto momento dado, después de que Pablo había rechazado su ayuda, también manda a buscar a Juan Marcos, porque Juan Marcos se convierte en parte de ese roster de los predicadores itinerantes que visitaban y compartían en estas diferentes iglesias los mensajes de esperanza y el mensaje de salvación. Evidentemente Pablo fue el primer predicador itinerante. Pablo no se quedó en ninguna iglesia. Pablo estuvo cierta cantidad de años, cierta cantidad de meses en cada uno de estos lugares, pero no necesariamente se quedó, ¿verdad?, fijo en ninguno de estos sitios, sino que itinerantemente visitaba diferentes iglesias, entre las que él fundó y las que no fundó. Pero básicamente todas las que él fundó, a las que también después le escribió varias cartas por las irregularidades que se estaban practicando en medio de esas iglesias. Usted va a encontrar que cuando usted busca la carta a los Gálatas, Pedro tiene una participación en Galacia. Eso nos puede dar a nosotros a entender que en cierto momento dado Pedro también se convirtió en uno de esos predicadores itinerantes, y posiblemente Juan o Jacobo. No hay mucha data sobre eso que podamos estar discutiendo o que podríamos traer a colación, pero la presencia de Pedro en Galacia, más los comentarios que se hacen sobre Juan y sobre Jacobo, nos dan a entender que no fueron entre los 12 que se quedaron allá en Israel, no fueron entre los 12, entre los 12, estos tres no necesariamente se quedaron en el aposento alto resguardados o escondidos, sino que de alguna manera también comenzaron con un ministerio itinerante en el que visitaban diferentes estas comunidades de fe para fortalecer la vida espiritual de toda esta gente. De ahí nace la necesidad de escribirle a estas iglesias. Y déjeme explicarle algo. Mi hermano, recuerde lo que le estoy diciendo. Mi esposa no sí está pendiente. Pero si hay alguna pregunta... ¿Ah? Que no lo puedo ver en la pantalla acá. No, pero ver en tu celular. Nada más acá, te lo enseño cómo es. Bueno, hermano, si tiene alguna pregunta o algo, escríbalo acá para nosotros poder seguir en la secuencia y aclarar cualquier tipo de duda que usted tenga. Volvemos a la línea de pensamiento. Yo creo que usted entienda que esta carta se escribe después del año 120, 125. El apóstol Pablo funda todas estas iglesias antes del año 53. El año 53 es la primera carta de Pablo que se escribe, que es la primera carta de la iglesia en Tesalónica. Pablo muere en el año 68, después de la era común. Esta gente, el primer evangelio lo empiezan a practicar en el año 70, que es que se escribe el evangelio de Marcos, pero ya las cartas de Pablo tienen una presencia vital en medio de la experiencia de la iglesia. Y si usted empieza a leer las cartas de Pablo desde el año 53 al 68, que básicamente hay un span de tiempo, unos 15 años, el apóstol Pablo tiene que escribir una teología sustentable para mantener una iglesia corriendo todos los días. ¿Por qué? Y vamos a explicar esto de una manera bien sencilla. Vuelvo y repito, hermano, ¿tiene alguna pregunta? Hágala por aquí que lo vamos a estar leyendo. Vamos a explicar esto de una manera bien sencilla. Pablo, el único conocimiento que tuvo de Jesús se da en aquel camino que se da hacia Damasco, donde Dios lo detiene, lo tumba de su cabalgadura, tiene una experiencia extraordinaria, transformación, y de ahí él sale hacia Antioquía y básicamente es discipulado, la mayoría de la gente dice, por 3 años. Pero Pablo no caminó con Jesús. Pablo no escuchó las parábolas de Jesús. Pablo no vio a Jesús en su ejecución personal. Por ejemplo, si usted ve la vida de Pablo y ve la vida de Jesús, y nosotros no vamos a restarle importancia a Pablo. Pablo era un hombre de Dios, un hombre muy bueno. Pero si usted ve la vida de Pablo y ve alguno de sus escritos, se va a dar cuenta que cuando los escritos de los dichos de Jesús salen a la luz, que es en el año 70 o un poquito antes, porque teológicamente se entendía que había una fuente, que es lo que se conoce como la fuente Q, que estaba corriendo un poco antes del año 70, antes de que saliera el primer evangelio de Marcos. Pero cuando comienzan a relucir lo que se conocen como los dichos de Jesús, en este caso los evangelios, usted va a ver que hay cosas que contradicen las posturas de Pablo dentro de los dichos de Jesús. Y usted va a decir, pastor, por la Biblia no se contradice. No, hermano, vamos a ser honestos, vamos a ser respetuosos. Pero sí hay unas contradicciones en unos puntos teológicos que son de vital importancia en la discusión cristiana. Y usted tiene que asumir posturas como la asumieron los monjes masoréticos en el siglo VI, cuando decidieron hacer el canon y decidieron que los evangelios tenían que ir primero que las cartas de Pablo, independientemente en el orden cronológico que se escribieron, porque lo que Jesús tenía que decir es mucho más importante que cualquiera de las enseñanzas que Pablo tuviera que haber dado. Y lo volvemos y lo reiteramos en el día de hoy con mucho respeto, hermano. Si a usted no le gusta, pues
usted no quiere pensar como yo no tengo problema con eso. Pero reiteramos ese pensamiento. Si hay un principio en la Escritura que se contradice entre lo que dice Pablo y lo que dijo Jesús, usted anula lo que dijo Pablo y créale al Señor. La misma Biblia lo dice, el único que ha visto a Dios fue el que bajó y nos dijo todas las cosas. Y si usted escucha algo que alguien dice y va en contra de lo que Jesús dijo, usted tiene que tenerlo por un anatema, tiene que tenerlo por algo que no es cierto, que es un evangelio que no es de Dios. Y el punto y se acabó. Y usted me vuelve y le repito, si usted se quiere molestar conmigo, moléstese. Pero es así, le voy a explicar. Le voy a presentar dos posturas bien sencillas para poder seguir con el estudio bíblico. Dos posturas bien sencillas donde las enseñanzas doctrinales de Pablo difieren de las enseñanzas doctrinales de Jesús. Por ejemplo, usted se va a dar cuenta que en cierto momento dado Pablo le escribe a la iglesia. Es más, lo voy a buscar aquí. Lo voy a buscar para que usted vea, le voy a dar el dato bíblico. Le voy a dar el dato bíblico para que usted vea que lo que yo le estoy diciendo no me lo estoy inventando. Míralo aquí. Primera de Corintios 5:5. Pablo le escribe a la iglesia de Corinto, donde se está teniendo un problema muy serio con dos miembros de la iglesia que se llaman Alejandro y Himeneo, que usted lo puede buscar con calma. Primera de Corintios 5, vamos a buscarle del 4 al 5. Primera de Corintios, buscamos aquí, capítulo 5. Vamos a ver qué dice el verso 4. Mire cómo dice la Biblia. En el nombre del Señor, ustedes también deben convocar una reunión de la iglesia y yo estaré presente en el Espíritu, igual que el poder de nuestro Señor Jesús. Entonces deben expulsar a ese hombre y entregárselo a Satanás para que su naturaleza sea pecaminosa y sea destruida y él mismo sea salvo el día que el Señor Jesús vuelva. Entonces, ¿de quién está hablando Pablo? Pues Pablo está hablando de unos hermanos en la iglesia que están creando unos problemas serios de inmoralidad, que están creando unos problemas serios dentro de la participación de la iglesia. 1 Corintios capítulo 5. Pero cuando usted va, por ejemplo, a las enseñanzas de Jesús, esto difiere de la enseñanza espiritual de Jesús, porque la palabra nos enseña a nosotros, según Jesús, en el capítulo 18 de Mateo, que cualquiera que te ofenda o cualquiera que tenga cualquier situación en contra tuya, tú debes perdonarlo 70 veces 7. Entonces, si usted tiene que perdonar 70 veces 7, ¿cómo es posible que usted pueda asumir doctrinalmente en su vida que porque una persona falló, usted se la va a entregar a Satanás y que se pierda? Pues usted ya se está dando cuenta que hay ejercicios doctrinales dentro de las Sagradas Escrituras que confligen entre lo que piensa el apóstol Pablo y lo que piensa Jesús. Por ejemplo, le voy a dar otro más antes de seguir, para que no se molesten conmigo, pero esto es Biblia, hermano. No estoy hablando de otra cosa, estoy hablando de Biblia, palabra de Dios. En la palabra de Dios, el apóstol Pablo asume que cuando nosotros morimos, y tenemos que tener cuidado porque muchos católicos tienen esta teología que no es de la Biblia, los que se mueren pues duermen, y eso está en la carta de 1 Tesalónica capítulo 4, y los versos son del 13 al 17, donde Pablo le escribe a esa gente. Y pues claro, tenemos que decir esto con amor pastoral, pero con mucho respeto. Usted se da cuenta que Pablo escribe la segunda carta a la iglesia de Tesalónica, resolviendo todos los errores espirituales o los errores doctrinales o los errores pragmáticos que se habían cometido en la primera carta que se escribió. Decimos esto con amor, pero con respeto pastoral nuevamente. Pablo le escribe y dice, no ignoremos acerca de los que duermen para que no se entristezcan como los que otros que no tienen esperanza. Y cuando él habla sobre esta cosa y sobre estos temas, Pablo piensa que el creyente que muere no va paulatinamente al cielo, no llega al cielo. Y bueno, eso puede ser un punto de vista de la gente que tiene una doctrina paulina. Sin embargo, si usted busca conmigo y va conmigo directamente al Evangelio según San Lucas, especialmente le voy a dar la reseña bíblica aquí para que usted vea lo que estamos hablando. Si usted busca en Lucas, en el capítulo, voy a buscarlo aquí, discúlpeme, en el capítulo número 23, especialmente el verso 43 del Evangelio según San Lucas, pues usted se da cuenta que Jesús está con un hombre crucificado, el hombre le pide acceso al cielo y Jesús en un instante le dice, bueno, hoy mismo estaremos tú y yo en el paraíso. Entonces, ¿cuál es la teología que gobierna
en este momento? ¿Cuál es la doctrina que gobierna en este momento? Que yo tengo que creer que cuando me muera voy a dormir en un sitio donde voy a estar solamente inconscientemente dormido, y yo no voy a saber dónde estoy hasta que suene la trompeta y Cristo venga. O la teología que debe gobernar en mi vida es que si he muerto en Cristo, mañana mismo voy a estar disfrutando del paraíso. Pues yo no sé usted, hermano, yo le digo esto con amor, yo no sé usted, pero yo prefiero creerle a Cristo que creerle a Pablo. Y yo espero que el día que el Señor me llame a su presencia, yo pueda recibir las mismas palabras que recibió el ladrón en la cruz. Hasta el sol de hoy yo no me he robado nada. Puede que mis pecados sean peores que los del ladrón, y los de usted también, pero hasta el sol de hoy yo me imagino que me puedo haber ganado también la entrada. Así que, como dice el escritor del Apocalipsis, veremos que no perdamos lo que nos hemos ganado hasta ahora. Entonces, en medio de esa experiencia, vuelvo y le repito, ¿ves? Se le escribe a las iglesias por esta sencilla razón. Y volvemos para recapitular esto. Pablo tiene un mensaje que, vuelvo y repito, lo predica hasta el año 68, porque ese año muere Pablo. Pero el mensaje de Pablo está creando una cierta diferencia dentro de la iglesia, y es que ese mensaje no puede perpetuar el fortalecimiento de un grupo, y ese grupo no se puede autoalimentar con el simple hecho de que discutamos que Jesucristo murió y resucitó. Porque si eso usted lo creyó, ¿para qué usted necesita que se lo prediquen la semana que viene de nuevo? O el mes que viene de nuevo. Usted tiene que recordarlo en su corazón, porque usted hizo un pacto con el Señor, pero usted no tiene que estar haciendo un pacto con el Señor todos los domingos. Usted tiene que mantener el que ya usted hizo. Y digo esto con amor pastoral, pero si en algún momento usted hizo una profesión de fe y usted entiende que se enfrió y la perdió, vuelva y hágala. Pero eso no significa que de ahora para adelante, todos los domingos, usted tiene que hacer un pacto nuevo. No, usted tiene que vivir reafirmando su pacto. Ahora, si todos los domingos tú vas a la iglesia y escuchas el mismo sermón, y todos los domingos vas a la iglesia y escuchas el mismo sermón, pues va a llegar un momento donde no vas a crecer, no vas a sentir que estás creciendo espiritualmente. Cuando la enseñanza espiritual no tiene contenido, lo único que tiene es un solo mensaje, pues tú personalmente te vas a seguir estancado, te vas a sentir estancado. Pues eso es lo que pasa con estas iglesias. El sermón siempre es el mismo. Que en Cristo hay poder, sabemos que hay poder, pero tenemos unas situaciones entre nosotros que el poder de Dios, pues si el poder de Dios actúa, pues digo esto con amor, pues tendría que aniquilar a uno de estos dos, y los dos somos hijos de Dios y somos hermanos. Tenemos situaciones dentro de la iglesia que no sabemos de qué parte de quién Dios está, porque no las podemos trabajar, no sabemos cómo bregar entre nosotros. Hay unos conceptos de Pablo y hay unos conceptos del primer siglo que se están desarrollando en una línea muy fina. Pero Jesús tiene una enseñanza completamente diferente. Les voy a dar un dato curioso por eso. Nosotros vemos la manera en la que los judíos se tratan unos a otros. Y los judíos tenían unas leyes en las que ellos mismos tenían que cumplir internamente. Por ejemplo, un judío le presta a otro $10, no le puede pedir intereses por esos $10 que le pidió, porque la ley se lo prohíbe. Y tú ayudas a un hermano judío, y tú eres judío, y le prestas $50, cuando la persona te paga no le puedes pedir ni 51 ni 55, porque la ley te lo prohíbe. Eso es para ellos pecado. Eso es ofender a Dios y ofender la ley. Ahora, ellos se llenaban el bolsillo prestándole a los otros. Porque los judíos pensaban que fuera del pueblo de Israel, la estirpe que vivía era una estirpe de segunda clase, que no eran favorecidos por Dios. Y si Dios no favorecía a los gentiles, ellos no tenían que favorecerlos tampoco. Pero entonces Jesús llega y comienza a favorecer a la samaritana, comienza a favorecer al gadareno, comienza a favorecer a la mujer sirofenicia. Jesús predica sobre el buen samaritano. Entonces Jesús comienza a desarrollar una visión mucho más amplia del amor de Dios, de la misericordia de Dios, que no se enmarca en un grupito de gente bien pequeño, que toda esta misericordia de Dios, que todo este amor de Dios se supone que abarque a todo el mundo. Y entonces tú tienes que hacer ese grupo pequeño que tú tienes, lo tienes que expandir por el que enseñanza de Jesucristo lo hace mucho más grande. Por ejemplo, los judíos no creían que las mujeres tenían derecho. Los judíos no pensaban que las mujeres podían entrar en el templo ni en sus sinagogas, solamente los hombres los sábados. Las mujeres se tenían que quedar en el atrio de afuera con el de los gentiles, no podían entrar al templo. Las mujeres eran un artículo desechable de los hombres, eran negociables, eran canjeables, eran vendibles, no tenían derecho. Entonces usted viene a la Biblia y lo primero que se encuentra es con un Jesús que le devuelve la dignidad a la mujer, que le devuelve sus derechos, que le salva la vida, que pondera su importancia dentro del reino. Entonces usted se va a dar cuenta
que con ese tipo de discusión dentro de la iglesia tú puedes tener un crecimiento espiritual. Porque entonces una mujer entra a la iglesia y hay una diferencia dramática entre la sinagoga judía y la iglesia cristiana, porque ya de primera instancia la mujer puede entrar. Y de segunda instancia, después de que entra, si lo que se está enseñando, en vez de la enseñanza paulina, es la doctrina cristiana de la predicación de Jesús, pues esa mujer va a tener una vida abundante en la fe. Porque Jesucristo ponderó el amor dentro de las mujeres, le devolvió la dignidad y la puso en un estandarte igual que el del hombre delante de los ojos de Dios, como siempre debió haber estado. Pero ante esas circunstancias, vuelvo y les repito, estas iglesias, igual que las iglesias de Corinto, igual que la iglesia de Roma, igual que la iglesia de Galacia, están enfrentando diferentes problemas internos serios porque no entienden cómo bregar entre ellos, porque la predicación no se lo permite. Porque el trato entre ellos no se lo permite, porque la cultura entre ellos no se la permite. Entonces hay que cambiar la cultura espiritual de la gente para que entiendan el mensaje del evangelio. Aquí hay un tema que es bien delicado, pero pues es bíblico. Los griegos y los romanos no tenían ningún problema con que hombres con hombres se metieran y mujeres con mujeres. Eso era una cosa bien tradicional y bien normal entre ellos. De hecho, cuando usted busca en la Biblia que Pablo escribe que los afeminados no entrarán en el reino de los cielos, es una traducción horrible de la Reina Valera. El concepto que dice la Biblia en Reina Valera es los malacos, y malaco significa prostituto masculino. Era una costumbre muy practicada entre las comunidades greco-romanas, de que los hombres, además de tener su esposa en su casa, de amante tenían un hombre. Entonces usted dice, wow, eso dista brutalmente de las enseñanzas espirituales de la Biblia, especialmente de las enseñanzas del Señor. Pero entonces usted va a la iglesia en Roma, usted va a la iglesia en Corinto, que es Grecia, usted va a este tipo de iglesias en Éfeso, que son comunidades portuarias, metropolitanas, multiculturales, y traes un mensaje que tiene que transformar la cultura mental de la gente para que puedan entender el mensaje de la salvación. Y eso va a crear seriamente un choque social. En Corinto hay un problema serio para Pablo de inmoralidad sexual, pero ellos no lo están viendo así porque su práctica común es esa. O sea, los corintios no tienen problema con dar el culto domingo en la mañana, gozarse, hablar en lenguas, cantar, y a las 12 hace una orgía entre todo el mundo. Y eso es lo que Pablo rechaza en sus cartas a la iglesia de Corinto. Dice, mira, pero aquí hay un problema serio. El problema es que la gente está adorando a Dios a las 10 de la mañana y a la 1 de la tarde están haciendo orgía en sus casas y se están metiendo unos con otros. Vuelvo y les repito, hermano, es una enseñanza que va contraria a los principios de la palabra de Dios, pero no a la cultura de aquel que está recibiendo el mensaje. Como Pablo no conoce los dichos de Jesús y la única predicación que tiene es la del Cristo resucitado, que murió y se levantó y que viene de nuevo, ese tipo de predicación no provee un cambio cultural para que la gente se aclimate al nuevo mensaje del evangelio. Por eso es tan importante que en estas iglesias de la Asia Menor, que viven una cultura helénica, que viven una cultura grecorromana, que domina Roma, pero socialmente y culturalmente la cultura griega todavía es imperante. Estos mensajes están directos a las iglesias, por eso es que son tan importantes, porque ya los evangelios están, pero se siguen practicando cosas dentro de la iglesia como si los evangelios no estuviesen. Ya la palabra de Jesús está plasmada, está pragmatizada, está predicada, ya se ha establecido una nueva cultura, pero aún establecido una nueva cultura dentro de estas iglesias se están ocurriendo cosas todavía que no van de acuerdo a las enseñanzas espirituales del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y entramos de lleno a la primera carta, a la primera iglesia, que es Éfeso. Esto que usted está viendo aquí es uno de los de las bibliotecas en Éfeso. Éfeso era una comunidad es una comunidad portuaria occidental en Asia Menor, que se le reconoce porque era una cultura que tenía muchas bibliotecas, tenían muchos lugares donde los hombres iban a adquirir conocimiento. La cultura grecorromana alaba a la sofía, a la sabiduría. Por lo tanto, las bibliotecas eran edificaciones que ellos disfrutaban mucho, pero especialmente en Éfeso sucedían unas cosas que se las voy a compartir para que usted se ría un ratito conmigo, rapidito. Y es que justamente al lado de la biblioteca
se construían prostíbulos. Entonces usted veía muchos hombres entrando a la biblioteca, muchísimos más hombres que mujeres entrando a la biblioteca. Y la gente decía que mucho estudia la gente en Éfeso. Y era que dentro de la biblioteca había una puerta que colindaba con el prostíbulo. Y los hombres, para no ser evidenciados, entraban por la biblioteca para meterse a los prostíbulos. Esa es la iglesia de Éfeso. Y a esa iglesia, a esa comunidad de gente que tienen, óigame, que, by the way, tienen una de deidades dentro del Olimpo y todo ese conglomerado de dioses greco-romanos. Éfeso es una de las comunidades con más templos a los dioses paganos, y tiene una iglesia naciente, creciente, que la academia ha determinado. Saludos, Lori, Dios te bendiga mucho. Ella lo puso ahí, Lori's here, Dios te bendiga mucho. Éfeso, como le estaba diciendo, es una comunidad naciente con una carta extraordinaria en el Nuevo Testamento, que toda la comunidad intelectual ha entendido que no hay manera de que Pablo la haya podido escribir por la fecha de composición y por lo que se conoce, ¿verdad?, por la configuración interna de la carta, pero sí que fueron los discípulos de segunda generación de Pablo que escribieron a esta iglesia que está creciendo. Óigame, que debimos haber tomado esa carta porque espiritualmente es un manjar. Eso, nosotros graciosamente decimos que los discípulos de Pablo lo que escribieron fue un macramé, un manjar espectacular a la iglesia de Éfeso, un tratado teológico extraordinario, como usted empieza a leer esos 6 capítulos de principio a fin, un manjar espiritual. Pero se le escribe a esta iglesia porque está teniendo unas altas y unas bajas. Y yo le voy a compartir a la iglesia de Éfeso cuáles son las altas y cuáles son las bajas. Las altas de ellos es que el ángel de Jehová les reconoce que no soportan a los malos. Están haciendo una gran diferenciación entre la gente con malas actitudes, la gente pues que... ¿Qué pasó? ¿Hay una pregunta? No, que se quedó. ¿Se quedó qué? Ok, seguimos. Que no soportan a los malos, que ha puesto a prueba a los pastores. Yo le puse aquí a los apóstoles faturos. Mire, hermano, en la primera generación, acuérdense que no hay internet, no tenemos internet, no tenemos, Dios mío, ¿cómo se llama esto? No tenemos internet, no tenemos transportación masiva, no tenemos imprenta tan regulada como no todo el mundo tenía acceso a la imprenta a la mano. Y usted tiene que entender que una persona pues fácilmente podía falsificar o podía pretender ser algo que realmente no era. Y no es algo que no esté pasando en las iglesias está ocurriendo. En las iglesias está ocurriendo que hay mucha gente pues que está entrando a la iglesia y dicen que son apóstoles que vienen de Jerusalén, pero en Éfeso posiblemente nadie haya estado en Jerusalén. O si alguien ha estado no reconoce, no conoce a la gente del aposento alto. Y pueden comenzar a hablar y a predicarle un mensaje. Y entonces esto está pasando en las iglesias del primer siglo. Pero ya nos estamos dando cuenta que esta iglesia de Éfeso en particular habían soportado y aguantado a los malos y también habían puesto a prueba, o sea, no estaban aguantando teologías locas. Estos apóstoles venían con teologías locas y usted va a ver a Pablo escribiendo sobre eso en otros momentos y después lo vamos a discutir. Pero estos apóstoles llegaban con unas teologías medio locas y el ángel está diciendo a la iglesia, te voy a reconocer que no te has ido en esa línea. Y usted que me está escuchando, y yo, debemos aprender a poner a prueba a todos esos fatulos que están en la televisión predicando lo que era para que usted le llene los bolsillos nada más. ¿Me escuchó lo que le dije? Se lo voy a decir de nuevo para que se le grabe. Usted y yo deberíamos apropiarnos de esa práctica que tienen los efesios en su iglesia, de poner a prueba a esos apóstoles fatulos que por lo que están es por el día 15 y el día 30. Que lo que quieren es predicar una palabra para que usted le mande un cheque del seguro social suyo. No me voy a meter por esa línea, vamos a seguir. Seguimos. Aquí hay una pregunta. Mi hermana Yolanda Pérez Santiago, Dios te bendiga, Yolanda, pone una pregunta y dice, ¿por qué el canon no editó las cartas de Pablo y las dejó tal y como son? Las partes en que difieren de Jesús. Por una manera bien sencilla, esto se explica bien sencillo. Los escritores del canon no se sintieron acuérdense, estamos hablando de básicamente 1500, 1600 años atrás. El poder de la iglesia universal es amplio. Hay unos padres de la iglesia, lo que se conocen como los padres de la iglesia, Ireneo, Clemente, Alejandro,
Orígenes, que están escribiendo, están defendiendo a Pablo, están defendiendo los escritos de los apóstoles, están defendiendo las cartas a los evangelios, están defendiendo las posturas de esta gente, pero ellos no se sintieron con la autoridad espiritual de añadirle ni quitarle, porque ellos, ¿verdad? Teológicamente hablando, Yolanda, espero que entiendan lo que te estoy tratando de explicar, al momento de incluir o no incluir, no se sintieron con la autoridad espiritual de hacer ese tipo de arreglo. Era como que vamos a ponerlo ahí, que la gente se encargue de hacer su propia conjetura espiritual, que los lean a los dos y que escojan. Y decimos esto con amor pastoral, ¿verdad? Pero yo quiero que usted sepa, usted que me está leyendo, que Pablo en ningún momento entendió que estaba escribiendo Biblia. Eso es algo que usted y yo tendremos que hablar con él cuando lleguemos al cielo. En ningún momento Pablo entendió que él estaba escribiendo la Biblia. Él estaba escribiéndole unas cartas a las iglesias que después de cierta cantidad de años la iglesia las guardó, las reconoció, se quedó con ellas y asumió que eran asuntos espirituales y los mantuvieron en el canon. Pero ciertamente Pablo en su elocución jamás en la vida piensa que usted y yo íbamos a escoger todas esas cartas y ponerlas en la Biblia. Ya están ahí y nosotros creemos que Dios las permitió ahí por una razón. Pero ciertamente, Yolanda, para contestar tu pregunta, los monjes no se sintieron en la autoridad espiritual ni para restarle ni para añadirle. Seguimos. La Biblia dice que esta gente pusieron a prueba a los apóstoles, que sufrieron y han tenido paciencia. Acuérdense de lo que hablamos ayer. En el primer siglo proliferaba muchísimo la enseñanza de que Cristo venía tan pronto que no hacía falta nada. Y hubo gente que tuvo que, bueno, estamos esperando hasta el sol de hoy, con amor lo decimos con respeto, no estamos diciendo esto de manera peyorativa, pero hasta el sol de hoy estamos esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo por segunda vez. Pero en el primer siglo se predicó con fuerza y esta gente pudieron haber perdido la paciencia al principio, entendiendo que se tardaba mucho la venida de Cristo, pero ellos mantuvieron su fe y Dios se lo está reconociendo. Aquí nos dice también que Dios les reconoce que han trabajado fuertemente por el amor de Dios. Por amor del nombre de Dios se han mantenido firmes. Y aquí dice que Dios también les reconoce a los efesios que han aborrecido a los nicolaítas. Y aquí les explico sencillamente para que usted no se me pierda. Los nicolaítas eran una secta del primer siglo. La academia ha acordado que eran discípulos de Nicolás. Y usted va a decir, pastor, ¿y quién rayo era Nicolás? Pues Nicolás está en la Biblia. Si usted lee el capítulo número 6 del libro de Hechos, usted se va a dar cuenta que Nicolás es uno de los diáconos que se escogen en la iglesia de Jerusalén, en el aposento alto, después del problema aquel que hubo, donde a las viudas griegas y a las viudas judías no se les estaba dando comida de manera regular o de manera igual. Por eso entre esas circunstancias escogen 7 hombres y entre esos 7 hay uno que se llama Nicolás y se asume, la academia ha asumido que tenía unas enseñanzas que iban en contra de la jerarquía de la iglesia, creó gran división en la iglesia con sus enseñanzas y sus discípulos se le conocían como los nicolaítas. Esa gente estaba presente entre las comunidades del primer siglo y el segundo siglo en medio de las iglesias. ¿Qué cosas tiene Dios en contra de la iglesia de Éfeso? Una bien extraordinaria, que es que han abandonado su primer amor. Y ese primer amor, la iglesia primitiva lo definía de una manera y nosotros lo definimos de otra. Por ejemplo, la iglesia cristiana del siglo XXI, que es la iglesia en la que usted y yo participamos, nos congregamos y vivimos, hemos afirmado que el primer amor es ese primer encuentro con Jesucristo, que crea un honeymoon, que tú crees en todo, que no pones nada a prueba, que no pones nada en tela de discusión, porque si lo dicen en la iglesia es porque es así. Y si el pastor lo dijo es porque es así. Y si el líder de adoración lo dijo es porque es así. Y nosotros hemos asumido que ese es el primer amor. Pero el primer amor para ellos era una cosa bien diferente. El primer amor para la iglesia del primer siglo se distinguía porque era una vida de completo y total servicio. Se servía a Dios sirviendo a la gente. Y la iglesia que trabajaba, que estaba funcionando en estas comunidades, tenía un interés particular de alcanzar almas, de predicar el evangelio para que la gente se convierta. Y eso es un problema serio que está viviendo la iglesia del siglo XXI. Nuestras iglesias del siglo XXI están sufriendo de esto porque quieren entretener más que predicar el mensaje de salvación.
Prefieren hacer mensajes de entretenimiento en los que tú crezcas emocionalmente, aunque no estés creciendo espiritualmente. En los que tú te sientas a gusto con el mensaje, que te sientas a gusto con la predicación, con el libro que escribe el pastor, con el CD que grabó el adorador, pero no necesariamente en la dirección de que se alcancen almas que están perdidas y encuentren a Cristo. Y eso es un problema serio de la cristiandad. Y ya nosotros nos hemos dado cuenta que el siglo XXI es un siglo de cristiandad. Nosotros tenemos nuestras iglesias llenas de mensajes bonitos, pero no de mensajes de salvación. Y eso es algo con lo que tenemos que lidiar, porque nosotros hemos perdido ese primer amor. Y escucha lo que le dije, nosotros, estamos hablando de la iglesia completa. Ahora, Dios hace, dentro de sus pros y contras, Dios hace unas propuestas y ofrece bendición al que venciere. Y en todas las cartas hace lo mismo. Al que venciere, y este es extraordinario, el del libro de los Efesios, le dice: al que venciere yo le daré a comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso. Y si usted busca y camina para atrás y va al capítulo número 3 y número 4 del libro de Génesis, especialmente el capítulo número 3, que es la caída y la expulsión de Adán y Eva del Génesis, en medio de la conversación en la que Dios expulsa, antes de Dios cerrar la puerta, entre la expulsión y cerrar las puertas del paraíso, Dios tiene una conversación con los ángeles y les dice: ya los expulsé, pero ya ellos saben el bien y el mal. Se ha corrompido su naturaleza creativa. Ahora son otra cosa, ya no es lo que yo hice. Ellos permitieron la desobediencia entrar y ahora su naturaleza ha sido corrompida, tan corrupto. Tenemos que cerrar el paraíso, porque si comen, escuche, la Biblia lo dice así, Génesis 3, si comen del fruto del árbol serán inmortales. Eso lo dice la Biblia, hermano, búscalo y léalo. Si comen del fruto del árbol se volverán inmortales. Por esa es la razón por la que Dios decide cerrar las puertas del paraíso, porque en el árbol que se encuentra en el medio del paraíso, que era el fruto del que estaba prohibido comer, si lo tomaban nuevamente, iban a ser Adán y Eva criaturas pecaminosas, caídas, con una naturaleza pecaminosa, inmortales. Y Dios, evitando ese tipo de experiencia, cierra el paraíso. Sin embargo, aquí en la carta a los Efesios, Dios le está diciendo al pueblo: si ustedes vencen, si se mantienen, al que venza le voy a dar de comer del árbol de la vida. Y no es otra cosa que la promesa de vida eterna. Jesucristo es vida eterna. Y volver al árbol del que nos caímos y tener la experiencia de tomar del fruto y comerlo, va a ser el reward, ¿verdad? La garantía de nosotros haber confesado a Jesucristo y morir en Cristo. Que vamos a ser eternos en el Señor, porque podremos comer del árbol de la vida. Brincamos a la iglesia de Esmirna, donde Dios le reconoce unas cosas a la iglesia de Esmirna y le dice: ustedes tienen unas obras extraordinarias y han sufrido tribulación. Óigame, esto es importante, porque en medio de la cristiandad de la que estamos hablando, siglo II, la tribulación no era que te hablaban mal o que te perseguían o te tiraban piedras. Es que esta gente los estaban utilizando como antorchas humanas en los caminos romanos. La gente estaba muriendo en el Coliseo, la persecución grande de la iglesia, destrucción, muerte de los cristianos. La gran persecución de los cristianos comienza por los propios judíos, y a lo mejor usted no lo sabe, pero yo se lo voy a distinguir. En el año 70, después de la muerte de Jesús, 2 años después de la muerte de Pablo, se da lo que se conoce como el grito de independencia de Yamnia. Vamos a hablar de historia aquí. Y es que en el año 70 en Roma hay una sublevación de un grupo de guerrilleros que se conocían como los celotes, para tratar de independizarse nuevamente de Roma y expulsar al imperio de las comunidades en Jerusalén y alrededor de Palestina. Eso se conoce como la revolución de Yamnia. Ahora, ¿qué sucede en la revolución de Yamnia? Que todos los judíos se levantan en las armas, y Tito, que en ese caso es el general de Roma, de uno de los ejércitos romanos, llega hasta Jerusalén, aplaca la revolución, mata a los judíos, vuelve y pone un sistema de sacerdotes y de reyes en el año 70, y vuelve y bajo esta circunstancia destruye por completo la revolución de Yamnia. Pero en ese mismo año los judíos hacen un concilio que se llama el concilio de Yamnia. Usted lo puede buscar en el internet, en Google, y va a encontrar toda la información. Por esta particularidad, déjame explicar, hermano. Los judíos eran la única comunidad dentro del imperio romano que tenían, escúchame bien lo que les voy a decir, tenían autoridad para adorar a su propio Dios. El resto de las comunidades en Roma
tenían que por obligación adorar al César. Y la comunidad romana tenía autoridad sobre el mundo conocido, y todas las comunidades alrededor de Jerusalén en el mundo conocido tenían que poner tributo al César y tenían que honrar los dioses romanos. Pero Jerusalén, Judá, tenía autonomía espiritual, y los judíos podían adorar a Jehová el Sabbat, disfrutar el Sabbat en la sinagoga, en el templo, hacer su sacrificio, y los romanos se los permitían con libertad. Eran el único pueblo. En el año 70, después de la revolución de Yamnia, en ese concilio, los líderes judíos dicen: los seguidores de Rabí Yeshua no vinieron a la pelea, no tomaron las armas ni defendieron a Jerusalén, por lo tanto no son judíos. Y en el concilio de Yamnia en el año 70, los judíos se declaran non gratos a los cristianos. Por lo tanto, los cristianos confesos, la gente que confesaba ser seguidor de Yeshua, de Rabí Yeshua, que se reconocía por cristiano, habían sido eximidos de la autonomía espiritual y no podían adorar como los judíos, o tenían que adorar al emperador y adorar a las deidades romanas. Esa es la gran primera persecución de los cristianos. Y eso ocurre en el año 70, usted lo va a ver en el libro de los Hechos, va a ver la destrucción del templo, va a ver la destrucción por parte de Tito, va a ver las primeras persecuciones, y los libros de historia las relatan todas. Y ahí se dan esas son las tribulaciones de las que estamos hablando, hermano. No estamos hablando de que esta gente perdieron un cheque o de que los pararon del trabajo. Esta gente lo están matando por su fe. Y se están escribiendo una de barbaridades sobre ellos, hermano, que a lo mejor usted no se las espera. Por ejemplo, y esto es algo que wow, es bien triste, pero a los cristianos del primer siglo, en estas comunidades de Asia Menor, se les acusaba, y esto era delito de muerte, se les acusaba de hacer lo que se llamaban fiestas testeas. Y usted dice: ¿qué rayos son las fiestas testeas, pastor? Tiestes es un mito dentro de la comunidad greco-romana donde dos hermanos están peleando por un reino que su padre deja. El padre muere, hay dos hermanos varones que quieren hacerse cada uno con el reino, y entonces se da una lucha de poderes entre ellos, en la cual uno de los hermanos expulsa al otro, y el hermano que expulsa, que queda expulsado, se va al exilio, y el otro hermano se casa con la esposa de su hermano, y lo primero que hace es que cocina a los hijos del hermano y los sirve en la comida. Pero para esa comida él decide invitar a su hermano exiliado, y cuando él se sienta a la mesa le ofrece el manjar, comen el manjar completo, y cuando termina la comida él le dice a su hermano: te estás comiendo a tus hijos. Pues cuando usted escucha ese mito grecorromano, las fiestas testeas no era otra cosa que fiestas caníbales. Lo que decían era: vamos a hacer una fiesta testea, que nos vamos a comer un cuerpo humano, que íbamos a cocinar un cuerpo humano y que nos lo íbamos a comer en la cena. A los cristianos del primer siglo, en la tribulación, lo están acusando de estar haciendo fiestas testeas, porque decían los cristianos que el pan se convertía en el cuerpo de Cristo y el vino en la sangre. Y cuando los cristianos en el primer siglo practicaban la cena y comenzaban a decir que estaban comiendo el cuerpo de Cristo y estaban bebiendo la sangre de Cristo, en el primer siglo se le acusaban de que ellos lo que estaban haciendo era que se robaban niños y bebés, los mataban, los cocinaban y se los comían en el culto. Por eso ellos están pasando tribulación y los están persiguiendo de muerte. Hermano, yo sé que es mucha información, pero es el libro de Apocalipsis, discúlpeme, pero si no quiere que se lo enseñe, escríbamelo por ahí. Pastor, no se vaya por esa línea, siga hablando de eso y no nos hable de historia. Yo creo que es importante para que usted entienda lo que es la tribulación que está experimentando el pueblo de Dios en esos primeros siglos, y brincamos a las cosas que a Dios no le gusta del pueblo de Esmirna. Las cosas que a Dios no le gusta del pueblo de Esmirna es que están ocurriendo blasfemias de gente que dicen ser judíos y son sinagogas de Satanás. Y usted aquí, no me voy a detener mucho en eso porque eso es un asunto que puede provocar diferentes animosidades, porque muchos practicantes del judaísmo estaban intentando ser piedra de tropiezo para los cristianos del primer siglo, y por eso se da esta recomendación de parte de Dios de que dejen de estar escuchando tanto a los judíos que dicen que están hablando de parte de Dios, pero realmente son sinagogas de Satanás. Mire, para usted a lo mejor lo que yo le estoy diciendo ahora mismo sea algo como que muy grande, pero déjeme explicarle. Usted lee el libro de Marcos, el Evangelio según San Marcos, el Evangelio según San Lucas,
usted va a notar sencillamente desde el principio que las primeras experiencias que Jesús tuvo entrando en la sinagoga fue con demonios. ¿Y cómo es posible que las sinagogas de Dios estén llenas de demonios? Pues porque las sinagogas se están practicando unas herejías y unas blasfemias, que en vez de estar adorando a Dios, lo que se está es invocando el nombre de Satanás. Y digo esto con amor, hermano, discúlpame, ¿verdad? Pero ¿cómo que tú estás haciendo lo mismo, Nancy? Estoy hablando de una cosa que tú dices, escribí, yo estoy haciendo lo mismo. Dios que aprenda al diablo, tú estás haciendo eso. Son bromas, que vi el mensaje fuera de tiempo. Dicen que están siguiendo la ley, pero realmente lo que están es siendo piedra de tropiezo para los cristianos. Y hay que tener en cuenta con eso, hermano. Digo esto con amor pastoral. Hay gente dentro de la iglesia que son utensilios de Dios para bendición, y hay otros que son piedra de tropiezo para que el reino crezca. Tenga cuidado con eso. Ámelo, pero predique la palabra. Aquí el Señor hace un ofrecimiento extraordinario. Le dice a la iglesia de Esmirna: el que venciere no sufrirá daño en la segunda muerte. Usted dice, pastor, ¿qué es la segunda muerte? Eso lo explica el libro de Revelación, Apocalipsis, en el capítulo número 1, que la segunda muerte es el lago de fuego, donde se irán las almas que no pasen el juicio, ¿verdad? Que su vida y sus obras no sean lo necesariamente buenas para vivir eternamente en el cielo. Sufrirán en el lago de azufre, donde es la segunda muerte, y de ahí no se les volverá a ver más. Yo quiero que usted entienda que todos estos ofrecimientos que Dios está haciendo en las 7 iglesias, en las 7 cartas a las iglesias, son universales. Esto no significa que solamente los de Esmirna no van a morir en la segunda muerte. No, los de Éfeso también, si vencieren, no van a sufrir la segunda muerte, ni los de Odisea, ni los de Filadelfia. Son experiencias extraordinarias para todo aquel que venza. Vamos a Pérgamo. En Pérgamo el Señor le reconoce 2 cosas extraordinarias: estás reteniendo mi nombre y no has negado mi fe. Vuelvo y les repito, vamos hacia atrás a lo que hablamos con la iglesia anterior. La gente está sufriendo la persecución, se están reuniendo posiblemente en catacumbas, están un poco escondidos porque están en la tribulación de las persecuciones, pero aún siendo perseguidos, han retenido el nombre de Dios y no han negado su fe. Ahora hay un problema serio en Pérgamo, y en Pérgamo Dios le está señalando 2 problemas muy serios. Y el primero es que dentro de la iglesia de Pérgamo hay quienes tienen a los que retienen la doctrina de Balaam, y tienen nicolaitas también. Ya habíamos hablado de los nicolaitas anteriormente. Es una doctrina, una secta hereje que se está tratando de meter en todas las iglesias para tergiversar el mensaje del evangelio, con unos problemas muy serios con la jerarquía de la iglesia. Pero me quiero enfocar en los que retienen la doctrina de Balaam. Te voy a explicar esto bien sencillamente. Balaam es un personaje profético que tiene su inclusión en la Biblia en el capítulo número 22 del libro de Números. Cuando el que relata la experiencia en el libro de Números de la llegada de los israelitas desde Egipto hacia Canaán, ellos se encuentran en el valle de Moab, ya han tenido una batalla, y el rey Balac, el hijo de Sior, se encuentra con los judíos, con los hebreos, que son muchísimos los que salieron de Egipto, y al verlos se atormenta y dice: si esta gente llegan, se van a comer todo, muchachos, van a destruirlo todo. Entonces manda a llamar a un profeta que se llama Balaam, porque él reconoce que el profeta, a quien el profeta bendice es bendecido, y al que el profeta maldite es maldito. Entonces Balaam decide ir hacia donde Balac le hace. Óigame, esos son 2 capítulos extraordinarios: el libro de Números, capítulo 22, capítulo 23, apúntelo. Números 22 y 23 está la historia de Balaam. Y en ese momento Balaam se encuentra con el pueblo de Dios en el monte. A su lado está el rey Balac, y le dice: mira, yo no puedo hacer nada sin la autorización de Dios. Balaam, que es un profeta, se va a esconder con el Señor, y Dios le dice que no puede maldecir al pueblo que ya él bendijo. Sin embargo, si usted sigue leyendo los versos del capítulo 23, 24, 25, a escondidas de Dios, Balaam le da instrucciones a Balac de cómo, fuera de los caminos del Señor o fuera de la autoridad de Dios, ir a maldecir a los judíos. Y por eso es que es tan importante esa referencia, porque en la iglesia de Pérgamo hay gente que están levantando planes para destruir al pueblo de Israel, para maldecir a los hijos de Dios. Y cuando estamos hablando de destruir y maldecir, hermano, estamos hablando de económica, financiera, espiritual, moral, social. Hay una lucha grande contra los judíos, están siendo perseguidos también en estas comunidades greco-romanas. Y dentro de la iglesia hay gente que simpatiza con la persecución de los judíos en estas comunidades greco-romanas. Y eso Dios no lo ve con buenos ojos.
Dios ama a Israel y espera que su iglesia ame a Israel. Y digo esto con amor y con respeto. Aunque Israel haga lo malo ante los ojos de Dios, el pueblo de Dios. ¿Escuchó? Aunque no estén haciendo las cosas correctas ante los ojos de Dios, aún siguen siendo el pueblo de Dios. Y David dijo unas palabras que usted y yo debemos ponderar hoy. Que Dios nos libre de nosotros poner un solo dedo sobre los cabellos de los ungidos de Dios. Si usted no tiene nada bueno que decirle a Israel, quédese callado la boca porque Dios es su juez. No podemos desprender de la Biblia que Dios ama a Israel y que lo escogió sobre las naciones y que en Cristo todos nos hemos vuelto parte de su pueblo. Pero antes de la venida de Cristo Dios tenía un trato especial con Israel y lo va a tener. Así que usted tenga cuidado con esa gente que levanta y vocifera con comentarios antisemitas tratando de destruir al pueblo de Dios porque eso a Dios no le agrada y se lo reclamó y se lo señaló a la iglesia de Pérgamo. Y le hace un ofrecimiento a la iglesia de Pérgamo y le dice: al que venciere, yo le daré a comer del maná que está escondido y le daré una piedrecita blanca con un nuevo nombre. Y si nos quedamos aquí, hermano, tendríamos que hacer 3 estudios bíblicos más. Sencillo. El maná descendió en el tiempo del desierto. Cuando el pueblo de Israel comenzó a entrar a Jericó, cuando el pueblo de Israel conquistó la primera comunidad que fue la de Jericó, el maná cesó. Por lo tanto, el maná es un alimento que fue provisto por Dios en una época de transición, que es un alimento que mantuvo al pueblo caminando, que lo mantuvo activo, que su índice calórico, su índice proteínico, su índice de grasa saturada es perfecto. La comida de Dios es perfecta, el alimento perfecto de Dios, el maná del cielo. Y a usted y yo, pues, al que venciere comeremos de la dieta de Dios. Gloria al nombre del Señor. Eso es lo que está diciendo aquí. Que lo que viene es pan de vida. Y Jesucristo es el pan de vida. Ahora, esto es la piedrecita blanca y el nombre nuevo no sale solamente aquí en la Biblia. Si usted y yo miramos con detenimiento, nos vamos a dar cuenta que en múltiples ocasiones Dios le cambia el nombre a la gente en la Biblia. Lo hizo con Pedro, se llamaba Simón, le puso Caifás, Petros. Lo hizo con Jacob, él se llamaba Jacob y le cambió el nombre, le puso Israel. Lo hizo con el hijo de David, donde Dios le puso un nombre, pero David le puso Salomón. Pero para Dios él tenía otro nombre. Si me acuerdo entre esos momentos se lo voy a decir: Jedidías. Para Dios Salomón se llamaba Jedidías, que significa amado de Dios, pero David decidió ponerle Salomón. Y así sucesivamente. Usted va a buscar en la Biblia, hay múltiples lugares en la Biblia donde aparece que Dios le cambia el nombre a la gente. Por ejemplo, cuando usted ve en la trayectoria de la experiencia de la anunciación de Jesús, el ángel dice: se va a llamar Emmanuel, y le ponen Jesús. Y Emmanuel significa Dios entre nosotros, y Jesús significa Dios salva. En múltiples ocasiones usted se va a dar cuenta que esto es un principio espiritual. Dios te puede cambiar el nombre y Dios puede darte un nombre nuevo, aun cuando el mundo te ha puesto un nombre que sea de maldición para tu vida. Dios lo puede transformar en bendición. Seguimos, la iglesia de Tiatira. En la iglesia de Tiatira Dios le reconoce que tienen unas extraordinarias obras, que tienen un amor extraordinario, que su fe es hermosa, que sirven. Y algo bien bonito es que las obras postreras son mejor que las primeras. Estas fotos que yo le estoy poniendo las encontré en el Google, no son mías. Claro está, yo no he estado en esos sitios. Y son de las ruinas de estas diferentes ciudades que todavía existen. Por eso es que las fotos están vigentes. Y estas son las cosas que Dios le señala a la iglesia de Tiatira. Y lo que le señala a la iglesia de Tiatira es que está tolerando a Jezabel. En la iglesia de Tiatira, en medio de ellos, hay una mujer que se ha autoproclamado profetisa, pero el ángel de Jehová está diciendo que es profeta de demoníaca, que no es de Dios, que está hablando por boca de demonios, que no está siendo impactada por la presencia del Espíritu. Lo que está diciendo es en contra de la palabra de Dios y en contra de los principios de Dios. Por lo tanto, el pueblo no la debe escuchar. Pero parece que tiene cierta influencia dentro del pueblo será reconocido como profetisa, y el ángel le pone un nombre horrible, hermano, le pone Jezabel. Y yo usted lo recuerda, pero Jezabel es un personaje bíblico, antiguo testamentario, de la época de la caída de la tribu del norte y del sur, que se convierte en la esposa de uno de los reyes de Israel, especialmente el rey de Samaria, Ananías, si no me equivoco, Ananías, en la época de Elías. Y esta es la que
esta es la que jura que le va a cortar la cabeza al profeta Elías. Esa es la historia, se encuentra en Primera de Reyes. Y Jezabel es una mujer que comienza a influenciar al líder de Dios del pueblo de Israel, de Samaria, para que cambie su mirada de Dios a las cosas mundanas, para que vire su mirada a Dios. Y dentro de la iglesia hay una mujer que, diciéndose ser profetisa en Tiatira, lo que hace es trastocando los principios espirituales de la iglesia, y la iglesia le está dando la espalda a Dios y no se está dando cuenta. Por eso es que es tan importante que la iglesia abra los ojos espiritualmente y se dé cuenta que hay gente que entra a la iglesia no para llevarnos a los caminos del Señor, sino para distanciarnos de Dios y llevarnos a caminos de maldición. Tenga cuidado, hermano, que usted le presta los oídos. Pídale revelación al Espíritu Santo. Dios revela. Y si Dios le ha revelado, se va a dar cuenta si lo que usted está escuchando en sus oídos es de Dios o no viene de parte de Dios. A esta iglesia también le hace un ofrecimiento que es general y dice: al que venciere le daré autoridad sobre toda la nación. Pasamos a la iglesia de Sardis. Y en la iglesia de Sardis lo único que Dios le reconoce a esta iglesia es que algunos de ellos no han manchado sus vestiduras. Eso significa que lo que Dios le está señalando como malo no va a ser muy bueno. Dice que estás viva pero estás muerta y tus obras son imperfectas. En pocas palabras, Dios le está señalando a la iglesia de Sardis que tienen el servicio prendido pero el Espíritu Santo no está. Que dan los servicios los domingos pero Dios no aparece. Dios no está invitado. Que ellos están dando señales de que son una iglesia cristiana, pero Cristo no está en el culto. Entonces, pues, es un problema serio que usted tenga una iglesia en la que Dios no está. Y eso pasa en el siglo XXI. En la mayoría de nuestras congregaciones, y digo esto con amor, se ha olvidado la oración en los altares. Ya la gente no llega a la iglesia a orar, ni a arrodillarse en el púlpito, ni a arrodillarse en la silla. Llegan a dar chiste y bembelata en la iglesia y se le olvidan que llegaron a la casa de Dios. Parece que están vivos, pero están muertos. Con una espiritualidad que ya no se sabe ni de dónde salen. Y un beso pastoral al pastor que me está viendo. Porque a veces pretendemos que porque la música es buena, Dios se agradó. Pero la música es buena también en el Amway Arena, en los conciertos de estos artistas famosos. La música es buena, pero no necesariamente Dios está allí. Hay que tener mucho cuidado que no vayamos a caer en esta doctrina errónea de que porque hacemos las cosas lindas, porque hay televisores bonitos, pantallas lindas y buenas bombillas, ya Dios está invitado. No. A Dios no le invita ni la música, ni la bombilla, ni el edificio. A Dios le invita a un corazón agradecido. Por eso Dios le dice a la iglesia de Sardis: vuelve a tus obras, porque son imperfectas. Lo que estás haciendo no me agrada, por lo tanto yo no estoy en el culto, no estoy en el servicio, no estoy en medio de tu obra. Tú parecerías que estás viva porque estás funcionando como si fuera una iglesia, pero yo no estoy ahí, así que eso no es una iglesia, es un club de leones. Y discúlpeme a los hermanos que son leones, lo estoy diciendo por referencia, no porque me caigan mal. Ahora le hace un ofrecimiento y le dice: al que venciere, yo le daré vestiduras blancas, no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Yo no me voy a meter en esto de nuevo porque ayer estuve media hora. Si usted quiere identificarse a este punto y usted quiere adentrarse un poco más en esto, vea los últimos 30 minutos de la clase bíblica de ayer, que nosotros tocamos eso largo y tendido. Seguimos. A la iglesia de Filadelfia el Señor le reconoce las buenas obras, que han guardado la palabra y que no han negado el nombre de Dios. Eso es extraordinario. Ahora, la iglesia de Filadelfia no tiene problema. Gracias al Señor, es la única iglesia de todas las que estamos viendo que no tiene problemas, no tiene circunstancias. Y a esta Dios, de haberle reconocido las obras, que ha guardado la palabra, que no ha negado el nombre de Dios, lo primero que hace es que entonces le hace ofrecimiento. Están trabajando bien, es la única que está trabajando bien. Y le dice: el que venciere, lo haré columna en el templo de Dios, escribiré sobre él mi nombre y también el nombre de la ciudad de Dios. Pocas palabras, Dios está prometiéndole a la iglesia que venza que va a estar en el templo de Dios, que va a estar en la casa de Dios y que el nombre de Dios estará sobre ellos, igual que la ciudad de Dios. Y por último pasamos a la última iglesia de la carta, que es la iglesia de la Odisea. Y Dios le reconoce varias cosas a la iglesia de la Odisea que son completamente contrarias a la iglesia de Filadelfia. En la iglesia de Filadelfia
todo estaba corriendo smooth, peaches and cream. En la iglesia de la Odisea era todo lo contrario, todo estaba mal. No hay nada aquí que se le reconozca. Y lo primero que el Espíritu le dice a la iglesia es que Dios tiene un problema con ellos porque no son ni fríos ni calientes. Y como no son ni fríos ni calientes, Dios le dijo, te voy a vomitar porque eres un engreído, porque tú piensas que lo tienes todo y no te das cuenta que eres, bueno, que es un inmerecedor de gracia y de gloria. Pero yo quiero que usted haga un paréntesis aquí un minutito. Ya estamos, como decimos nosotros, bajando la cuesta del estudio bíblico para terminar. En la Odisea hay una particularidad geográfica, y es que en medio de esta comunidad hay lo que en Puerto Rico nosotros le llamamos baños termales. No sé si me restó a mi hermano latinoamericano le llama igual, pero en Puerto Rico se le llaman baños termales. Entonces, había un río muy largo que corría toda la comunidad occidental de Asia Menor, y en el norte era bien frío, en el sur era bien caliente, pero en la Odisea era tibio. El agua no enfriaba nunca ni calentaba, se mantenía una temperatura tibia. Y la comunidad de la Odisea, usted lo puede buscar, lo puede estudiar, utilizaban las aguas del río como un vomitivo. Si una persona tenía un problema serio estomacal, un problema de indigestión, si alguna comida le había caído mal, ellos utilizaban las aguas de este río, de las aguas termales, la mezclaban con ceniza y hacían un vomitivo. Se tomaban eso y entonces expulsaban aquello que les estaba molestando en el vientre. Pues Dios se ha dado cuenta de que a la iglesia de la Odisea le pasa lo mismo. Está en el medio, no quiere comprometerse, pero tampoco quiere irse al mundo por completo. Entonces, es de esa gente que va el domingo a la iglesia, pero el resto de la semana son del mundo. Que le encantan los sermones porque su familia eran cristianos, porque sus papás lo llevaban a la iglesia, porque les gusta ir a la iglesia el domingo en la mañana, y han llevado hasta sus hijos a la iglesia, pero el resto de la semana viven como si fueran unos inmorales, unos inmundos. El resto de la semana viven como si no fueran creyentes, que de hecho no lo son. Pero el domingo no faltan a la iglesia. Óigame, en muchas ocasiones son hasta diezmadores oficiales porque han creído en esta transacción espiritual que la Biblia dice. Tú le das a Dios el 10% y Dios te lo multiplica al 30, al 60 y al 100 por uno. Esa es mi práctica. Si usted no la quiere creer, no la cree, yo no voy a entrar en esa discusión ahora. Pero hay gente que hasta son diezmantes en las iglesias, apoyan iglesias, bendicen, pero entonces son cristianos domingos. El resto de la semana son unos inmorales. Se da mucho en las iglesias históricas, o las iglesias históricas últimamente, yo no sé por qué no quieren hablar del pecado, y a todo el mundo le molesta que usted hable del pecado, y no quieren tocar ese tema ni con un palo largo. Entonces la inmoralidad sexual no se puede discutir en la iglesia, y no se puede hablar sobre rechazo al homosexualismo, porque eso no está ahí, pastor, porque esto es una iglesia histórica, esto no es una iglesia pentecostal, usted no puede hablar de eso. Pues mira, aquí hay un problema con los que no son ni fríos ni calientes, que Dios dice que los va a vomitar. Y usted tiene que establecer postura. Y la Biblia está diciendo, el Señor se está diciendo a la iglesia de la Odisea, para poder apropiarte del reino, tienes que tener postura. No se puede ser ni tibio, ni ser frío. Tienes que ser caliente en el Señor. Tú tienes que estar en el lado de Dios. No puedes estar en el medio entre Dios y el mundo, y no puedes estar en el mundo para disfrutar de las bendiciones de Dios. Entonces, ¿qué sucede? En este mensaje a la iglesia de la Odisea, uno de los mensajes más dramáticos, Dios le dice, me encantaría que fueras uno de los dos, porque entonces puedo fácilmente definir qué voy a hacer contigo. Me encantaría que fueras frío, que fueras caliente, porque sin ese proceso ya yo sé lo que voy a hacer contigo. Pero el problema contigo es que tú eres tibio, y lo único que puedo hacer contigo es vomitarte. Ahora, a lo mejor usted y yo no lo estamos viendo con la particularidad que Dios lo está viendo en este momento, pero yo se lo quiero explicar espiritualmente. Para que usted sea vomitado por Dios, tiene que estar ahora mismo dentro del vientre de Dios. Eso significa que para la iglesia de la Odisea hay esperanza. Eso significa que para ti y para mí hay esperanza. Así que en algún momento nos hemos enfriado un poco. Y no estamos ni fríos ni calientes, sino que estamos en las medias aguas. Que nos gusta la Biblia, pero no estamos dispuestos a seguir al pie de la letra y obedecerla, porque eso es uno de los problemas serios. La gente no está dispuesta a seguir la Biblia al pie de la letra. Quieren disfrutar de las bendiciones de Dios, pero no están dispuestos a pagar el precio moral y espiritual que requiere recibir las bendiciones de Dios. Y eso es otro tema para otro día. Pero estamos todavía en el vientre de Dios, fíjese. Estamos todavía dentro.
y Dios dice, te voy a vomitar, significa que no te he vomitado. Te vomitaré, un verbo futuro. Y es que si sigues en esta dirección, voy a terminar contigo. Ya yo no quiero tener nada que ver contigo. Pero hasta este momento, hermano, que Dios haya dicho eso en un verbo futuro, da la esperanza de que usted y yo todavía nos podemos resolver. Y estamos todavía dentro del vientre de Dios, estamos dentro de Dios. Dios puede cambiar de parecer si nosotros cambiamos nuestra temperatura. Así que a la iglesia de Odisea se le pide que cambie la temperatura, porque si no cambia la temperatura va a ser vomitado por Dios. De la misma manera yo lo tengo que soltar a usted, hermano, porque es obligatorio, es mi responsabilidad como pastor. Si usted entiende que su temperatura ha cambiado y su temperatura ha bajado, usted sabe que cuando la temperatura baja usted va enfriando y usted quiere que su temperatura esté alta, todo el tiempo alta. Si en estos momentos su temperatura ha bajado, resuelva sus cosas con el Señor, porque no va a entrar en el reino y va a ser vomitado. Ahora Dios hace un ofrecimiento a la iglesia de Odisea terminando y le dice, aquel que venciere se sentará conmigo en el trono, de la misma manera que yo me senté en el trono del Padre después que resucite. Y esto es extraordinario porque hay una oferta hermosa en medio de un señalamiento poderoso. Voy terminando con esto, hermano. Dios le dice a la iglesia de Odisea, no he terminado contigo, me tienes indigestado. Ahora mismo siento acidez con tus obras. Estoy sintiendo medio malito. Me estás dando hipo, gases. No me gusta lo que estoy viendo. Pero hay tiempo. El tiempo no se ha acabado. Todavía hay gracia. Todavía la misericordia de Dios se renueva todas las mañanas. Por lo tanto hay salida, hay esperanza. Y mientras hay esperanza, las cosas pueden cambiar. Y si las cosas pueden cambiar, todavía hay ofertas de parte de Dios espirituales extraordinarias, y esas ofertas espirituales extraordinarias de Dios es que si nosotros cambiamos la temperatura de nuestra relación con Dios, todavía nos podemos sentar con Él en el trono. Y usted no se va a sentar en el trono de Dios para gobernar junto con Él, no se meta eso en la cabeza, eso no es así. Usted se va a sentar en el trono de Dios para que cuando llegue el día del juicio, usted se mantenga del lado de Él y no sea expulsado al horno de fuego, donde es la segunda muerte. Todos los que estén del lado del trono de Dios no sufrirán en la segunda muerte, sino que serán llamados coherederos del reino, hijos de Dios. Van a ser llamados siervos fieles y van a ser llevados de lo poco a lo mucho en la presencia del Dios de Israel. Terminamos con esto, hermano, y con una recomendación, una invitación pastoral. Examínese espiritualmente. Si usted entiende que su temperatura ha cambiado, vuelva de nuevo a la candela, vuelva de nuevo al fuego de Dios, a la santidad de Dios, busque su presencia, pídale a Dios que en este tiempo de encierro te entre al lugar de Dios y se caliente nuevamente, porque todavía hay tiempo todavía para ser elegidos entre los que se sientan en el trono y de los que van a disfrutar de la herencia incorruptible que Dios tiene para aquellos que le aman. Con